Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos esenciales. Qué gusto es estar esta mañana dándole gracias a Dios por una oportunidad más de abrir su escritura con este hermoso salmo mesiánico que habla de nuestro Señor Jesucristo, que está muy en forma con lo que estamos hablando hoy acerca de Apocalipsis, de este tiempo final, de este tiempo que nos habla nuestra carta magna de la victoria. Bienaventurados los que oyen, leen, los que ponen por obra las palabras escritas, ¿verdad? Es el único libro que empieza con una bienaventuranza y también termina con una maldición. Hay aquel que le cambie un poquito, ¿verdad? Recibirá todas estas plagas sobre él. Y por eso es tan importante poderlo interpretar de la manera correcta, como interpretas toda la Biblia, ¿verdad? En una manera literal, ¿verdad? Viendo el sentido que el mismo contexto te enseña. En el estudio de la Biblia el contexto lo es todo, no espiritualizando, no queriendo buscar simbología en otro lado, no queriendo ser yo la autoridad, hacer la escritura que diga algún prejuicio, alguna doctrina, algo que yo tenga, no, simple y sencillamente dejando que la escritura hable por sí sola y toma un sentido precioso el poder hablar así. Ella es la máxima autoridad y nosotros hacemos bien en poner nuestra atención, nuestra confianza, en brindarle nuestra fe a Dios cuando Él habla en su palabra, dejando que Él sea la autoridad. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza, buenas nuevas. Y bueno, queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, en Boston, en Jacksonville, Florida, en Albuquerque, Nuevo México. Gracias por sintonizarte. Muy buenos días. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 direcciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Facebook, ahí están todos sus servicios y desde luego nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su amor por la verdad y nos vamos directamente hasta el libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 7. Así es, y estamos en este tiempo viendo cómo Jesucristo está abriendo los sellos, ¿verdad? Tomando lo que le pertenece, arrebatándolo de las manos del usurpador, recordando que Jesucristo no vino a la cruz del Calvario a dejarnos una serie de máximas o una religión de obras o tampoco una religión mística de diferentes ritos. No, Él vino a deshacer las obras de Satanás y lo logró en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Los despojó a los principados y a las potestades, ¿verdad? ¿Cuándo le dimos a Satanás, el ser humano, cuándo le dio la autoridad? El día que creyó la mentira en lugar de la verdad, el día que le dio la autoridad a Satanás y dejó de creer en lo que Dios estaba diciendo. Acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios, y fe precisamente es esto, es confianza plena en lo que Dios ha dicho. Y el Señor le había dicho a Adán: no comas de eso, porque el día que comas de eso ciertamente morirás. Satanás vino y le dijo: no te creas, no vas a morir, es un envidioso, tú vas a ser como Dios. ¿A quién le creyó Satanás? ¿A quién le creyó a Adán? A Satanás, ¿verdad? Y dejó de lado a Dios, y en ese momento pecó, se cumplió obviamente lo que dijo Dios, y a partir de entonces, ¿verdad? Pues viene todo eso. Entonces es una cuestión de fe y estamos confiando precisamente en lo que el Señor vino a hacer. Vino a la cruz del Calvario a deshacer toda esa maldad, a aplastar la cabeza de la serpiente. La primera parte sucedió y muy importante hace 2000 años, cuando el Señor vino a esa cruz del Calvario. Te digo, murió nuestro pecado, murió nuestra muerte, sufrió nuestro castigo, ¿verdad? Se levantó de los muertos. Pero hoy, hasta hoy, todavía vemos el sistema de este mundo, ¿verdad? No hablamos de la creación, sino del sistema que vivimos en este mundo. Sabemos que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Es muy claro eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues todas estas leyes de aborto, está bien abortar, está bien matar al bebé, el niño, el bebé en el vientre de su madre, toda esta cuestión del género, esto y está
esta cuestión de la teoría crítica de la raza que ahora está saliendo, todas estas cuestiones, ¿verdad?, que vienen, que solamente han mostrado y destruido la humanidad, la sociedad, ¿verdad?, las guerras, todo este asunto lo vemos en cuanto a violencia, lascivia, todas estas cosas. Solo vemos que hay otro que está operando. Bueno, Jesucristo, todo esto para decirte que Jesucristo viene a deshacer todo eso, y viene físicamente, no espiritualmente, físicamente, y nos está diciendo Apocalipsis la manera en lo que lo va a hacer. Nos está revelando este futuro maravilloso con estos 4 jinetes y ahora con este 5º sello de los mártires. Sí, es por eso que vemos una sociedad conformada a todas estas cosas como que en televisión abierta ahora puedes poner pornografía, ¿verdad? Literalmente en tu teléfono estás a un clic de todas esas cosas. Ahora hasta los consultores, estos pseudo expertos en el matrimonio, recomiendan a las parejas este tipo de prácticas, este tipo de cosas que no son de ninguna manera saludables ni bíblicas, ni para el matrimonio, mucho menos, ¿verdad? Son impías. Son totalmente impías, pero la cultura y todos aquellos que van conforme a esta cultura, como dices, príncipe de la potestad del aire, pues están cayendo en todos estos engaños. Así es, son arrastrados, es lo que nos dice Efesios, ¿verdad? Y antes estábamos nosotros en ese lugar y el Señor nos rescató de las tinieblas para venir a su luz admirable. Por eso tan importante la santidad, todo esto. Pero bueno, ese es otro tema. De lo que vamos a hablar hoy es acerca de la abominación desoladora, ¿verdad? Porque hemos estado viendo este progreso de cómo Jesús gradualmente está tomando lo que es suyo, rompiendo estos sellos, y en este 5º sello la fuerza que se desata precisamente es esta oración. Finalmente el tiempo de gracia ha terminado y es tiempo de que el Señor se levante, es tiempo de orar para que Él tome lo que es suyo y haga venganza sobre sus enemigos. Y esto es lo que vamos a ver en este día, y vamos a hablar acerca de la abominación desoladora, un momento muy difícil para la iglesia, pero también vamos a ver en qué momento sucede. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y pues estamos hablando de este tema tan importante saber. La iglesia necesita entender la profecía. Un alto porcentaje de la Biblia está hablando de profecía, está hablando de lo que va a suceder. Necesitamos entender que Dios nos quiere dar a conocer por qué estamos aquí, cómo comenzó todo, dónde termina. Desde ahí, como dice Romanos, el hombre detiene con injusticia la verdad, desde negar la creación misma, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo Dios va a comenzar con la creación misma, el juicio, todas estas cosas, pero es importantísimo saber que solo hay una autoridad. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando aquí en Apocalipsis, le está hablando a Juan de este 5º sello, después de que ya lo vimos, capítulo 4, capítulo 5, ¿verdad? Está Dios, el Padre sentado, ¿verdad?, en su trono con todos estos colores, listo para el juicio, para tomar lo que es suyo, retomarlo. Está en su trono, desde su mano derecha le entrega este rollo a Jesucristo. Jesucristo comienza a abrir sus sellos, ¿verdad? Comenzamos primer sello, la primera fuerza que cada uno de estos sellos trae, ¿verdad? La primera fuerza fue engaño, falsa paz. La segunda, guerra. La tercera, hambre, ¿verdad? Esta hambre trae terremotos, diferentes cosas, porque Jesucristo nos lo dice también en el Sermón del Monte. Después viene la muerte, y bueno, aún que ha pasado todo esto en la tierra, ¿verdad?, viene el 6º sello que viene, que es la oración por venganza, porque todo el tiempo ha habido persecución, pero la persecución se hace oficial en cierto momento de estos primeros 3 años y medio, de este último periodo de 7 años, ¿verdad? Se hace la persecución, se hace oficial y obviamente dirigida muy probablemente por el gobierno mismo, con esta narrativa de el problema son los cristianos, cuando el problema son los judíos, porque Dios comienza a tratar con el pueblo judío, ¿verdad? Y hay un antisemitismo general. Pero llega el momento en el que pues comienza esta situación. Satanás más adelante, ¿verdad?, cuando se abre el primer sello, ¿verdad?, porque este sello se ve en el cielo, ¿verdad?, se ve en el sello con estas almas de los que han muerto bajo el altar, de los que han sido decapitados, pero sin embargo vemos que poquito más adelante, a la mitad, lo que marca la mitad de la tribulación, es cuando Satanás se quita, este hombre anticristo se quita la máscara, y ya no solamente quiere que lo alaben como un líder, sino también
como Dios, ¿verdad? Y queda muy ad hoc porque hay un engaño terrible en este tiempo, una falta de discernimiento, ¿verdad? Todos diciendo esto, diciendo el otro, y él viene haciendo señales falsas, vistiéndose como ángel de luz, engaña al mundo entero, el mundo entero se entrega a él. Eso es lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis, creo que es 10, pero lo que sucede es que, ¿verdad? Llega, dice el Señor en Mateo 24, 21, 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿verdad? Y bueno, esta abominación desoladora, ¿de dónde viene, verdad? La abominación desoladora sucedió, por ejemplo, hubo un tipo de esta abominación desoladora en el siglo II antes de Cristo. Un rey llamado Antíoco Epifanes, ¿verdad? Se metió en el templo judío y puso una imagen de Zeus y sacrificó un cerdo, ¿verdad? Y profanó el lugar santo, ¿verdad? El lugar santísimo donde estaba esto. Y Jesucristo habló de esa abominación desoladora en el versículo 15 del capítulo 24, y también Daniel, ¿verdad? Hablando de eso, lo leímos ayer, ¿no? Confirmará, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? Estos 7 años, a la mitad de la semana, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Finalmente va a perder, ¿verdad? Dice versículo Daniel 11:31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. Otra vez la menciona, y Daniel 12:11 dice, vuelve a decir, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que igualmente vienen siendo esos 3 años y medio, ¿verdad? Entonces este anticristo va a hacer lo mismo. Él mismo es quien va a arreglar que haya un templo. Fíjate, eso es algo profético también que se está cumpliendo. Número uno, que Israel ya sea nación, ¿verdad? Desde 1948 Israel ya es nación. Este es un cumplimiento de profecía, ¿verdad? Que Israel sigue existiendo es un cumplimiento de la profecía. Después de 2000 años, ningún pueblo en la tierra que salió, que fue sacado por todo el mundo, ha regresado y se ha sostenido. El Señor los ha sostenido milagrosamente. Lo siguiente es este templo. Ya hay todo un movimiento en Israel, ¿verdad? Que tienen todo listo, mobiliario, material, animales, todo listo para hacer el templo. Se dice que en cuestión de meses podrían hacer el templo, pero no hay cuestiones políticas de paz que se puedan hacer. Bueno, este mismo anticristo va a ayudar a que esto suceda, ¿verdad? Y cuando esto suceda, en este momento va a haber un templo, ¿verdad? No sabemos si el templo se va a comenzar a hacer a ciencia cierta, si se va a comenzar a hacer justo antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento, ¿verdad? Que va a comenzarse a hacer, pero tiene que haber este tercer templo, ¿verdad? Y en este templo, cuando él, como ya lo vimos en el primer sello, después de haber hecho esta paz, este pacto con Israel, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, ¿verdad? Durante este tiempo ellos van a creer que es su protector, que es su salvador, casi su Mesías, pero en este tiempo es cuando él se va a exigir adoración para él como Dios, y ellos van a decir no queremos hacer esto, y entonces se desata la persecución. Pero ¿qué es lo que va a hacer en la abominación desoladora? Precisamente esto. Va a entrar al lugar santísimo, va a poner una imagen de sí mismo, ¿verdad? Y va a comenzar a pedir que todo el mundo lo adore, y el que no lo adore va a ser muerto. Y es cuando tenemos al falso profeta, el falso profeta haciendo, ¿verdad? Con esta religión humanista, universal, ecuménica, ¿verdad? Que desde ahora ya vemos este tipo de cosas, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de un líder que sea respetado mundialmente, que empiece a decir, todos somos una misma religión, ¿verdad? Y va aquí, va allá, y aparte de eso, ¿verdad? Está diciendo que no solamente todos somos una misma religión, no pone a Jesucristo, ¿verdad? Este tipo de cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Todos, y esto va a suceder en este momento. Esa es la abominación desoladora, ¿verdad? Él se levanta, y en este momento, ¿verdad? Ya se desata esta persecución abierta. Ya es temporada de caza de cristianos. Cualquiera que los mate va a pensar que está haciéndole un favor a este falso Dios, ¿verdad? Y bueno, es la narrativa, va a ser correcto hacerlo. Fíjate, algunos textos que nos hablan, era Apocalipsis 13, no 10, perdón, pero mira lo que dice. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Así es, aquí tenemos la primera parte, cómo él se hace pasar por Cristo en todo momento, ¿verdad? Va a fingir una resurrección, va a ser quizá una resucitación pues, sobrenatural, porque de alguna manera muere y claro, Satanás de alguna manera le hace pensar que resucitó, ¿verdad? Que tuvo una resurrección, pero no es una resurrección, simplemente una resucitación, ¿verdad? El dragón es Satanás, ¿verdad? Que busca, se hace pasar por Dios Padre, ¿verdad? Y anticristo es como Jesucristo, la Trinidad impía, ¿verdad? Se hace pasar por Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, fíjate, adoran a la bestia y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pon atención a esas dos palabras. ¿Por qué? Porque esta va a ser la confianza que la gente va a tener, que aunque el cielo se esté cayendo en pedazos, aunque estén cayendo todas estas señales, no señales, pero ya todo este juicio de Dios sobre la tierra, aún la gente va a decir, no, nosotros tenemos a la bestia, al final ella va a vencer, porque finalmente va a seguir vendiéndoles esta mentira, yo soy Dios, yo voy a ganar, ¿verdad? Entonces pon atención, ¿verdad? Porque la gente cree lo que quiere creer en cierto momento, quiere su mejor vida ahora y ofreciendo paz y seguridad, ofreciéndote que todo va a volver a la normalidad, ¿verdad? Todos van a estar como cuando hoy, por ejemplo, ya casi pasó un año después del 2020 que sucedió todo esto, ya ¿te acuerdas el 2020? Y en el 2020 todos están diciendo que ya se acabe este año, que ya se acabe, porque el siguiente año va a ser mejor. Así va a estar la gente pensando en este momento, no, esto va a terminar, han pasado 3 años, esto ya está por terminar, y la promesa siempre va a ser la misma. Fíjate lo que dice Apocalipsis 15:7. Apocalipsis 13:7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así es cuando viene esta persecución terrible, ¿verdad? Y mira, fíjate, aquí hay unos textos de qué es lo que ve Juan, ¿verdad? En el capítulo 7. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndole, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es, vemos que va a haber esa persecución, ¿verdad? Estos que vemos en el sello número 5 son las primicias, son el principio, pero va a haber muchos, y eso nos da esperanza también, saber que va a haber muchos salvos, muchos que van a creer en el Señor, pero primeramente tiene que haber esta persecución, porque ellos son los que oran para activar la siguiente parte del juicio, que es el 6º y el 7º sello, ¿no? Dice el versículo 15, dice, por eso están delante del trono de Dios, les sirven día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué precioso. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, y bueno, avanzamos un poquito más en esta cuestión acerca de este sello que se levanta por causa de la tribulación de los mártires. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema, ¿verdad? Donde vemos al anticristo, a este ser que se le da poder para vencer a los santos. Viene este martirio que aumenta de una manera exponencial. Y lo que estamos viendo también es a estos mártires, ¿verdad? Bajo el altar, ¿verdad? Y en este altar que representa las oraciones, ¿verdad? Y las oraciones por venganza, ¿verdad? Las oraciones porque el Señor ya se levanta. Es hora de levantarse. Y algo interesante que vemos también es que Juan las ve como almas, ¿verdad? Todavía no tienen cuerpos. Los vamos a leer que tienen cuerpos hasta el Apocalipsis 20, ¿verdad? Cuando termina esto, vienen y comienzan a reinar con el Señor y con nosotros durante 1000 años. Segundo observación que vemos es que los ve bajo el altar, ¿verdad? Y nos lleva a este meollo del sello, ¿verdad? ¿A qué altar se refiere? Hay diferentes altares. Cuando Moisés hace el tabernáculo,
¿verdad? Está el altar donde estaban todos los sacrificios, ¿verdad? Y fue hecho a imagen de lo que vio en el cielo, ¿verdad? No quiere decir que es exactamente lo mismo porque pues no puso el Señor acá un trono y nosotros estamos viendo un trono, pero es a imagen, ¿verdad? Hay ciertas cosas como este altar, pero no puede ser el altar de sacrificios, ¿verdad? En el cielo no hay sacrificios, solamente está el cordero inmolado. Lo que sí vemos es que hay otro altar justo muy cerca del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Y este altar es el altar del incienso, ¿verdad? Y estamos viendo que este altar queda muy, muy bien, ¿verdad? En esta parte, ¿no? Es el altar del incienso, las oraciones de los santos, ¿verdad? Muy cerca del lugar santísimo donde el Señor recibe esto, el oro santo. Por ejemplo, en el capítulo 5 vemos a los ancianos con las copas llenas de oro, ¿verdad? Y llenas de incienso, y dice que son las oraciones de los santos, oraciones por juicio, oraciones porque el Señor ya tome lo que es suyo, ¿verdad? Apocalipsis 8, 3 al 5, fíjate, puedes leerlo conmigo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Así es, fíjate cómo está ligado Claro. este incienso y estas oraciones con pedirle al Señor que actúe ya en este momento, ¿verdad? Y justamente es lo que estos mártires están haciendo en este quinto sello, activando la siguiente parte, activando esto. Señor, es hora. Y me gusta mucho cómo está ligado, ¿verdad? Checa las razones por las cuales son martirizados, ¿verdad? Es por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que traían, ¿verdad? ¿Cuál es este? Miren, todo esto que está pasando es causa precisamente de que el juicio de Dios ya está aquí. Por favor escuchen, por favor arrepiéntanse. La gente que va a hacer como cuando con Esteban les van a rechinar los dientes, se van a tapar los oídos y no, mátenlos, ¿no? Arrepiéntanse, crean en el evangelio. Hay que callar a estos cristianos porque no es cierto. Aquí tenemos a la bestia, aquí ella nos promete que no va a pasar ninguna de esas cosas. Vamos a salir adelante, nos vamos a levantar, ningún Dios, ningún nadie, ¿verdad? Y ellos se van a dar cuenta que es Dios, y aún así van a querer rebelarse contra él, ¿verdad? Y ellos, cada uno de ellos va a sellar con su vida este testimonio, ¿no? La gente los va a aborrecer por esta causa, ¿no? Más adelante en Mateo 10 nos dice que el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, ¿verdad? Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de esta misma animosidad en contra de la verdad, ¿verdad? La gente no le gusta escuchar esto, por eso nos quieren sellar, ¿verdad? Te pueden decir cualquier cosa de Jesucristo, ¿verdad? Y lo blasfeman y hacen caricaturas horribles, ¿verdad? Que estamos viendo ahora en Netflix, sí, claro, en estos parades que están haciendo del orgullo de este movimiento, ¿verdad? Y hacen cosas horribles, blasfemas, ofensivas, no dice nada, pero cuando los cristianos hablamos, a eso le llaman un discurso de odio, y nos llaman nosotros como los homofóbicos, cuando ellos son los cristianofóbicos, ¿verdad? Que tienen fobia a la verdad y no quieren escucharla para nada, y es lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, es lo que vemos, ¿no? Ahora, ¿cómo responderá el Señor? En este momento es importantísimo, ¿verdad? La manera en la que Él responde cuando ellos comienzan a clamar. En esta ocasión dice el versículo 10 de Apocalipsis 6. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjate nada más, ¿verdad? Empiezan a orar por esto. Te digo, el martirio no es el sello, porque el sello es el juicio que Dios está trayendo contra el mundo impío, ¿verdad? Entonces Él no va a derramar su juicio contra los creyentes persiguiéndolos, no. El juicio de aquí es que el tiempo de gracia está terminando en este momento. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando ahora esta oración de los mártires. ¿Hasta cuándo? Y el Señor va a decir: es ya, porque es el sexto sello, ¿no? Y esto nos muestra la importancia de la oración, ¿verdad? De nuestra oración con respecto al Señor. A veces tenemos tan en menos esto. No nos enfocamos en lo que es, por ejemplo, leer con entendimiento, leer en oración, ¿verdad? Es una de las cosas que es muy importante, leer la palabra de Dios en oración. A veces es algo que no se entiende, ¿no? Pero siempre orar a nuestro Dios, orar a nuestro Señor. Él se liga a nosotros y tenemos que aprender a orar de la manera correcta.
Claro, te encuentras con textos que puedes hacer tuyos y que puedes orarlos para ti, ¿verdad? Comenzando para ti. Generalmente siempre estamos haciendo listas de peticiones de oración de cosas temporales, pero piensa en tu tiempo de oración, qué tantas cosas temporales estás pidiendo y qué tantas cosas de un efecto espiritual o eterno estás realmente llevando delante del trono de Dios. Necesitas checar eso. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces, es importante lo que dices. Por ejemplo, tenemos un discipulado de cómo hacer un devocional y precisamente esta semana nos pide que los ejercicios que hagamos sean en nuestras lecturas, comenzar a orar conforme a la palabra. Lo que leas, óralo para ti. Así es. Escuchar al Señor, saber que escuchar no es solo un monólogo, sino una conversación, ¿verdad? Conversar. Sí. Y es muy importante esto. Y fíjate que cuando oramos, a veces, por ejemplo, la oración modelo que Jesucristo nos dijo cuando le dijeron enséñanos a orar, Él puso esta oración modelo muy conocida que se le llama Padre Nuestro, ¿verdad? Pero finalmente, fíjate que estamos orando precisamente por todas estas cosas que estamos viendo. Porque dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sin darnos cuenta muchas veces, por no entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos orando por este juicio, estamos orando por este momento. ¿Por qué? Porque lo que más se abusa, se blasfema, se tiene en menos, ¿verdad? Y es molesto estar escuchando cuántas veces se blasfema el nombre de Dios en la televisión, ¿verdad? Con una manera terrible en redes sociales, ¿verdad? Y se usa el nombre de Dios como una mala palabra, ¿verdad? Para maldecir, ¿verdad? Esa es una blasfemia, se pagaba con la muerte, ¿verdad? Cada vez que alguien dice, la palabra G, ¿verdad? Es una blasfemia. Cada vez que, si tú eres de esas palabras, por favor, deja de hacerlo, ¿verdad? Si tú dices, oh my G, el my gosh, pero con la otra palabra estás tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Cuando estás nada más, ay Dios mío, por cualquier cosa, ¿verdad? Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Era tan importante el nombre de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento que hasta no lo usaban ese nombre, ¿verdad? Llamaban el Altísimo porque es santo. Y bueno, esa es una de las cosas, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado constantemente y oramos para que su nombre sea santificado, sea vindicado el nombre de Dios, su gloria, su santidad, Él sea vindicado una vez más. Estamos en el tiempo del hombre, ¿verdad? Otra cosa es que cuando oramos, venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos igual orando porque venga físicamente, ¿verdad? Y que la voluntad, lo perfecto que hay en los cielos, venga esa perfección en esta tierra y va a suceder. Y estamos orando por eso, fíjate. Cada vez que oramos de esta manera estamos orando y no tomamos en cuenta eso. No es no son palabras mágicas que estés repitiendo, ¿verdad? Dice el Señor, no piensen que por sus palabrerías serán escuchados. Tenemos que orar con entendimiento, ¿verdad? Leer con entendimiento y entender estas cosas, ¿no? Sí, qué importante es ganar entendimiento a través de tu lectura en la palabra de Dios, a través de la renovación de tu entendimiento, quitando todas las fortalezas y mentiras que Satanás ha puesto en tu mente con respecto a la lectura, con respecto a tu relación con la Biblia, tu relación con la oración. Es importantísimo que ganes entendimiento. Así es. Entonces, la oración no debemos de tenerla en poco, ¿verdad? No debemos verlas como una mera formalidad, como un rito místico, como un ejercicio religioso. Dios escucha una oración honesta, sincera, ferviente, apasionada, que está conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Mis hermanos, somos creyentes en Cristo Jesús, necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Tú estabas hablando de esto, no tenemos que tener esta actitud que teníamos en la escuela de, ay, qué flojera. Cuidado. No, Dios nos llama a conocer y a crecer. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema importantísimo. Ya hablamos pues a grandes, pues más bien a detalle cómo y por qué se desata esta persecución, ¿verdad? Y finalmente que todas estas injusticias en contra de los creyentes, ¿verdad? Que simple y sencillamente los creyentes genuinos, aquellos que predican el evangelio, simplemente como Esteban, como Jesucristo, ¿qué mal hizo? Ningún mal, sino vino a bendecir, a dar. Fíjate, él manifestando quién es Dios, manifestando este corazón del Señor, y la maldad humana es no te quiero, es lastimar, es golpear, es destruir, ¿verdad? Porque es el príncipe de la potestad del aire quien vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Todas estas injusticias, para aquellos que les vienen trayendo este mensaje que el mundo no quiere oír: eres pecador y necesitas un salvador,
¿verdad? Necesitas arrepentirte. No, eso no lo quiero. Tienes un Dios. No, yo soy Dios, ¿verdad? Viene esto, aborrecen este mensaje, ¿verdad? Pero en este momento, finalmente todo eso va a comenzar a ser juzgado, y el Señor va a hacer justicia, ¿verdad? La gracia termina, ¿verdad? El tiempo de paciencia se acaba y hay oraciones de retribución que finalmente son apropiadas. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué orábamos? ¿Qué oró Esteban cuando fue apedreado? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Verdad? Oren a sus perseguidores, ¿verdad? A los que te ultrajan, a los que te calumnian, ¿verdad? Oren por ellos. Y estamos en ese tiempo ahora, pero en este tiempo, ¿verdad? Ya es apropiado decir, Señor, haz justicia, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Siempre va a ser un sabor agridulce, porque recordamos a Juan cuando se le da este librito lleno de juicios, ¿verdad? Le dice, va a ser dulce tu boca, pero va a amargar tu vientre, ¿verdad? Dulce, ¿por qué? Porque el nombre de Dios es vindicado, porque su gloria finalmente se pone en el lugar, porque Él finalmente va a venir físicamente y va a decir, yo soy Dios, ¿verdad? Y su gloria, su majestad, su bondad, todo eso va a ser glorificado, va a ser exaltado, pero amargo porque sabemos lo que pasa y lo que va a pasar con aquellos que creyeron la mentira, ¿verdad? Y no se deleitaron en la verdad, ¿verdad? Esa es la amargura que tenemos en cuanto a esto, ¿verdad? Otra cosa importante es que no es un deseo de venganza egoísta. Estamos hablando de mártires que están en los cielos, que ya no tienen esa naturaleza pecaminosa, no están renegando, no están quejándose contra Dios, sino que están haciendo una oración justa, ¿verdad? Están pidiendo, Señor, esta oración que estoy haciendo no está centrada en mí, sino en tu gloria, en tu majestad. Está enfocada en aquellos que están rompiendo tu gloria, tu majestad, en aquellos que destruyen tu creación, ¿verdad? Como lo he mencionado, todo lo bello, hermoso de esta tierra, todo lo que es disfrutable ha sido corrompido por el pecado, por la maldad, pero Dios fue el creador de todas esas cosas, ¿verdad? Y por esas cosas oramos, ¿no? Sí, así es. Y cómo vemos estas oraciones de los santos, ¿no? Cómo es importante que nosotros estemos orando de la manera correcta. Generalmente estamos orando por librar nuestro pellejo, ¿no? Ay, Señor, que a mí no me pase. Ay, Señor, que a mis hijos no les suceda. Pero tenemos que ser más profundos en cuanto a la oración, y eso solamente te lo da un ejercicio correcto de la oración de acuerdo con la palabra de Dios, un conocimiento cercano del corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuáles son las intenciones de Dios? No solamente para ti, sino para los hombres en general, ¿no? Así es. Me gusta mucho Lucas 18, fíjate, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Claro. Qué pregunta de parte del Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos viendo hoy. El Hijo del Hombre viene hacia acá, viene a tomar lo que es suyo, ¿verdad? ¿Y dónde estamos nosotros? Esa sería una buena pregunta. Estos mártires están clamando, craso, esta palabra literalmente es que están llamando a gritos. Señor, es tiempo ya. Es tiempo de que manifiestes tu gloria, es tiempo de que hagas justicia, ¿no? Y bueno, no le dicen curios, le dicen despotes, así como se le llamaba a un gobernante que es el que tiene la vara, ¿verdad? Así tú, Señor, ¿verdad? Curios es como el gobernador de todas las cosas. Aquí nos dice el despotes, ¿verdad? El que tiene la vara, el que puede, Señor. Tú puedes hacerlo y es hora. No solo lo basan en su autoridad, lo basan en su carácter. Le dicen santo, ¿verdad? Santo y verdadero. Ninguno dará por inocente al culpable, al malvado. El Señor no lo va a dar por inocente al malvado. Su santidad nos habla de eso. Señor, eres santo, es hora de hacer justicia de acuerdo a tu santidad, ¿verdad? Al que es verdadero, que es fiel en su palabra, aquel que ha hecho todas estas promesas, todas estas profecías, es tiempo de cumplirlas, Señor. Tú eres santo y verdadero, y ese mismo título se le da a Dios Altísimo, Dios el Padre, se le da al mismo Jesucristo. Es importante todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, esta es una buena oportunidad para que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Cada persona, si tú estás escuchando esto, ahorita todavía es el tiempo de la gracia. Y como te decía, si hoy es fácil entregarse a Cristo, no creas que va a ser más fácil en aquel tiempo. En aquel tiempo va a ser mucho más difícil, el engaño, diferentes cosas. No hay ni una sola profecía por cumplirse para que la iglesia sea arrebatada. Creemos firmemente que eso es lo que le da mayor sentido a la Escritura. No somos amilenialistas, no somos postmilenialistas. Creemos que creemos en el milenio, creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes
antes de esta tribulación, y creemos que el Señor hizo estas promesas preciosas, ¿verdad? A cada uno de nosotros, y yo creo que tú necesitas estar seguro. ¿Qué tienes que hacer para librar esta parte, para librar tu alma? Bueno, necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que has pecado, necesitas hacer a Cristo el Señor de tu vida, pedirle un nuevo nacimiento, que Él te dé un nuevo nacimiento. A Nicodemo se lo dijo, ¿verdad? Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Si no tienes este nuevo nacimiento, necesitas pedirlo al Señor. Tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo, pero ¿cómo comienza? En esta acción de fe. ¿Qué vas a seguir creyendo? Que tú eres Dios, que las noticias, que este mundo y su sistema tienen la razón, o Dios y su palabra, quien la reveló, tiene la razón, ¿verdad? Vas a creer todas esas mentiras de la evolución, del uniformismo, que todo va a ser lo mismo, o vas a creer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? O vas a creer lo que el mundo te dice, que puedes hacer lo que te dé la gana, al fin y al cabo no le vas a dar cuentas a nadie, vas a desaparecer, simplemente cuando te mueras te vas a hacer polvo, o vas a creer lo que la Biblia dice, que vas a rendir cuentas delante de un juez y de un creador, y tú sabes, en tu corazón Dios ha puesto este testimonio, Dios ha puesto esta conciencia, y sabes que necesitas un Salvador, sabes que hemos pecado, pero sabes, hay buenas noticias todavía en este momento. Jesucristo fue a la cruz del Calvario hace 2000 años y entregó su vida por ti y por mí, partió la historia en dos, resucitó al tercer día, está vivo, ascendió a los cielos y prometió regresar. Y si tú te arrepientes, ¿qué es arrepentirte? No es nada más sentirte mal, es dejar de seguir en tus caminos, dejar de ir tras tus propósitos, abandonar eso, darle la espalda a ti mismo y comenzar a caminar hacia Dios. Hasta ahora le has dado la espalda a Dios y has ido tras el engaño de tu perverso corazón y de Satanás, porque es un engaño. Pero arrepentirse significa esto, dar la media vuelta, ¿verdad? En fe y en confianza en que lo que Dios dice es verdadero. Entrégate a Él, deja atrás lo demás, deja que Él haga el cambio. Él va a hacer ese cambio en ti, no te preocupes. Si tienes alguna adicción, si tienes alguna situación, simplemente entrégate al Señor y Él te va a dar esta nueva vida. Entrégate a Él, díselo: Señor, en este día yo te entrego, Señor, mi vida. Creo en estas cosas, Señor. Creo que tú moriste por mí. Hazme una nueva criatura, regálame un nuevo nacimiento. No quiero tener tampoco una falsa conversión, Señor. Quiero ser tuyo, Señor. Te entrego mi vida a partir de hoy. Te entrego mi corazón, Señor. Creo que tú vives, Señor, y quiero caminar de hoy en adelante. Dame un nuevo nacimiento. Creo que tú resucitaste al tercer día, estás sentado a la derecha del Padre y vienes con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, tienes que caminar en tres cosas: en una relación de oración con la palabra de Dios, una relación de oración con Dios, sigue hablando con Él, mantente de alguna manera conectado con la iglesia, tienes que congregarte. Esto es un paso muy, muy importante. Y sobre todo, bueno, pues comenzar a ver tu vida como alguien que ha nacido de nuevo, que tú tengas la experiencia del toque del Espíritu Santo en tu vida. Esto es el nuevo nacimiento, un cambio de apetitos, un cambio de dirección. Observa tu vida. ¿Tienes ese cambio de dirección? ¿Has nacido de nuevo? Necesitas una relación de oración, una relación con la palabra de Dios y congregarte, ser parte del cuerpo de Cristo. Así es, te invitamos a nuestra iglesia, el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde. Ahí te esperamos, ¿verdad? Si quieres mandar un mensaje de texto al 901-679-1085, te invitamos para que crezcamos juntos en la palabra, crezcamos juntos en esto. Si tienes una iglesia donde se predica la palabra, permanece, por favor. Sea una bendición, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo y cumple tu ministerio, lo que Dios te ha mandado. Pero si no es así, ¿verdad? Si estás en una iglesia donde, pues, quién sabe qué se predica, ¿verdad? Pon atención, porque Dios va a pedirte cuentas acerca de su palabra. Y gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, y a ti que nos apoyas desde donde estés. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.